y maníacos del mercado y artilleros del cripto, bienvenidos al criptoespacio profundo, donde cada movimiento silencioso puede cambiarlo todo. Mientras todos miran otra cosa, algo enorme está pasando detrás de los titulares, y hoy vamos a desvelar lo que las instituciones no quieren que veas. Sí, lo que te cuentan es solo la superficie. Lo que está ocurriendo en las sombras podría redefinir la soberanía financiera y la descentralización global. Ripple como rampa de salida para BlackRock y VanEck, fondos tokenizados usan Ripple para mover capital. Lo que no te cuentan, estrategia silenciosa de acumulación y control del flujo financiero. Vale la pena destacar que esto demuestra cómo las instituciones aprenden a operar dentro de la infraestructura cripto sin levantar sospechas. Por lo tanto, las ballenas pueden manipular con precisión y sin ser detectadas. Sumado a eso, prepara el terreno para movimientos estratégicos que los pequeños inversores apenas comienzan a notar. Mientras los medios duermen, algunos gigantes están preparando la partida más sigilosa del tablero cripto. Demuestra cómo las criptos permiten mover dinero fuera del control total del sistema tradicional. Forward Industries tokeniza acciones Nasdaq en Solana. La empresa inicia la tokenización de acciones en blockchain. Intención oculta: el sistema financiero tradicional empieza a depender de la infraestructura descentralizada. Cabe señalar que cada acción tokenizada refuerza la idea de que los mercados tradicionales necesitan de la criptoinfraestructura para escalar y adaptarse. Además, esto abre una puerta para que pequeños inversores accedan a instrumentos antes reservados a grandes jugadores. Por lo tanto, el ecosistema descentralizado se fortalece mientras Wall Street experimenta en nuestro terreno. Si te detienes aquí, estás a punto de ver cómo Wall Street juega en nuestro terreno, mayor acceso y transparencia para pequeños inversores, empoderando la economía distribuida. Kazajistán lanza moneda estable Evo con Solana y Mastercard, nuevo stablecoin nacional respaldado por blockchain corporativa. Lo que realmente significa, movimiento estratégico geopolítico bajo apariencia cripto. De hecho, refleja cómo países emergentes intentan combinar control financiero con tecnología avanzada. A su vez, la comunidad cripto puede beneficiarse adoptando esta infraestructura de manera descentralizada. Por otro lado, se convierte en un caso de prueba sobre cómo las instituciones podrían interoperar con blockchains públicas sin perder el control. Esto no es solo otra stablecoin, es un experimento silencioso en dominación financiera global. Introduce más usuarios al ecosistema blockchain, aumentando la resistencia al control bancario centralizado. Alpenglow, Solana más rápido que Google. Actualización de Solana promete velocidad récord. Solana apunta a ser infraestructura crítica para finanzas descentralizadas. Fíjate que la velocidad récord no solo mejora transacciones, sino que abre la puerta a proyectos DeFi y NFT de alta frecuencia, reforzando la autonomía de la red frente a sistemas centralizados. Paralelamente, este avance puede atraer a empresas y desarrolladores que antes solo confiaban en servidores tradicionales. Por lo tanto, el ecosistema cripto se vuelve más robusto y competitivo. Pocos lo notan, pero esta actualización podría cambiar las reglas del juego cripto para siempre. Tesla y la gran apuesta cripto de Corea, $12 billones. Corea invierte 12.000 millones en cripto, Tesla mueve $657 M. Preparan ventanas estratégicas para acumulación y control del flujo de capital global. Así que, este tipo de inversión masiva no solo aumenta la liquidez cripto, sino que envía una señal de validación institucional que puede atraer más capital global hacia mercados descentralizados. A la vez, evidencia cómo países y corporaciones buscan diversificar lejos del sistema tradicional. En consecuencia, los ecosistemas fuera del control bancario central se fortalecen. Esto no es casualidad, es un movimiento de tablero global que pocos entienden. Más capital circulando en cripto fortalece ecosistemas fuera del control bancario central. Legisladores presionando a la SEC sobre Trump cripto, presión regulatoria sobre planes de jubilación cripto. Intento de frenar adopción y controlar narrativa.
Por otro lado, cada intento de regulación refleja el temor institucional frente al crecimiento de activos descentralizados. Sumado a eso, cada presión genera debates públicos que atraen curiosos al mundo cripto. Por consiguiente, surgen oportunidades para soluciones autónomas que escapen al control centralizado. Mientras los medios callan, se juega una guerra silenciosa por el futuro del dinero. Descentralización. Cada intento de control visibiliza opciones descentralizadas y soberanas. Stablecoins vs tarjetas de crédito, $100 billones, revela competencia del sistema tradicional frente a cripto. Vale la pena destacar que, esto también deja ver que el control de pagos está cambiando lentamente hacia soluciones descentralizadas, ofreciendo oportunidades estratégicas a desarrolladores y traders. Samsung entrenando IA con blockchain. A su vez, esto acelera soluciones cripto integradas en dispositivos cotidianos, aumentando la utilidad de la red. JP Morgan y monedas estables, subestimación institucional que nos da ventaja para movimientos estratégicos. Así que, cada desdén revela vulnerabilidades que la comunidad puede aprovechar. USUK colaboración regulatoria. Vigila los movimientos, pero la descentralización sigue avanzando. En paralelo, la presión combinada solo resalta la necesidad de sistemas independientes y transparentes. Ahora el análisis técnico de las cripto de moda. BTC, Bitcoin, precio actual, $112.878, soporte clave, $111.644, resistencia inmediata, $113.319. Bitcoin se mantiene por debajo de los $113.000, tras una caída del 0,25% en las últimas 24 horas. La presión macroeconómica y las liquidaciones recientes han afectado su rendimiento. Si el precio pierde el soporte en $111.644, podría buscar un retroceso hacia los $107.500. Por otro lado, una ruptura por encima de $113.319 podría abrir el camino hacia los $116.500. ETH, Ethereum, precio actual, $4.190,94, soporte clave, $4.123 estadounidenses con 62 centavos, resistencia inmediata, $4.224 con 33 centavos. Ethereum ha experimentado una caída del 0,24% en las últimas 24 horas. El soporte en $4.123 USD es crucial. Si se mantiene, podría impulsar un repunte hacia los $4.500. Sin embargo, si el precio cae por debajo de este nivel, podría enfrentar una corrección más profunda. Solana, precio actual, $219,7 USD, soporte clave, $212, resistencia inmediata, $223. Solana ha retrocedido un 1,92% en las últimas 24 horas. El soporte en $212,37 es vital para mantener la estructura alcista. Una ruptura por debajo de este nivel podría llevar a una corrección hacia los $200. Por el contrario, una ruptura por encima de $223,55 podría desencadenar un rally hacia los $250. XRP, Ripple, precio actual, $2,86, soporte clave, $2,81, resistencia inmediata, $2,88. XRP ha mostrado volatilidad en su trading, con un ligero aumento del 0,27% en las últimas 24 horas. El soporte en $2,81 es crítico. Si se mantiene, podría permitir un rebote hacia los $3. Sin embargo, una caída por debajo de este nivel podría indicar una pérdida de momentum. DOGE, Dogecoin, precio actual, $239.311, soporte clave, $234.955, resistencia inmediata, $242.756.
Dogecoin ha experimentado una ligera caída del 0,12% en las últimas 24 horas. El soporte en $234.955 es esencial para evitar una corrección más profunda. Una ruptura por encima de 242.756 centavos podría abrir el camino hacia los $30. Hoy, el mundo cripto se sacudió con movimientos que podrían reconfigurar el mapa financiero global. Kazajistán lanzó la stablecoin Evo, construida sobre Solana y con el apoyo de Mastercard. Esto no solo moderniza su sistema financiero, sino que los posiciona como jugadores clave en la adopción de cripto en Asia Central. Mientras tanto, Forward Industries tokeniza acciones del Nasdaq en Solana, permitiendo que los inversores utilicen participaciones como colateral dentro del ecosistema DeFi. Un paso más hacia la integración de mercados tradicionales con finanzas descentralizadas. Por otro lado, Ripple facilita la salida de fondos tokenizados de BlackRock y VanEck, ampliando opciones de liquidez para inversores institucionales. Y Corea del Sur apuesta fuerte, $657 millones fuera de Tesla y $12 millones hacia cripto, mostrando confianza en los activos digitales. Finalmente, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, asegura que las stablecoins no representan amenaza, aunque detrás de esa postura se mueve una estrategia institucional para monitorear el criptoespacio sin alterar el statu quo. Guerreros del criptoespacio profundo, al mirar todo lo que está pasando, hay algo que debemos tener claro: no estamos frente a simples movimientos de precios, ni a declaraciones vacías de los gigantes financieros. Lo que vemos es un campo de batalla silencioso, donde cada actualización, cada stablecoin, cada tokenización de acciones, abre puertas a la autonomía financiera y a la resistencia frente al control centralizado. Por lo tanto, cada vela que se forma en el gráfico no es solo un número, es una señal, una pista de lo que los poderosos quieren ocultar y de las oportunidades que podemos aprovechar. El mercado cripto nos da ventajas si sabemos leer entre líneas y actuar con visión, estrategia y paciencia. Además, la descentralización no es una meta lejana, está ocurriendo ahora. Cada proyecto, cada adopción tecnológica, cada inversión institucional que parece controlar, en realidad, inyecta más libertad y opciones a quienes saben dónde mirar. Así que, Satoshi maníacos, manténganse alertas, analicen, aprendan y acumulen. Este es nuestro momento para fortalecer posiciones, para crecer como comunidad. Defensores Satoshi maníacos de la descentralización, esto no es casualidad. Cada noticia, cada movimiento y cada vela es una señal. Mientras ellos intentan controlar, nosotros aprendemos, acumulamos y nos fortalecemos. Recuerda, cada Satoshi es un voto por la libertad financiera. Suscríbete, activa la campana y únete a esta resistencia cripto silenciosa. Los que entienden saben que lo que viene no es un simple rally. Es la reconfiguración del poder financiero global. Nos vemos en el criptoespacio.